El 8 de julio se firmó el Pacto de Mayo, en el cual un montón de gobernadores y el presidente se comprometieron con varios puntos económicos de largo plazo, como la reducción del gasto público a mínimos históricos, una reforma tributaria y una reforma previsional, además de muchísimos puntos más que tienen en común un cambio económico profundo de la Argentina a largo plazo. Esto quiere decir que en las próximas décadas se viene una Argentina potencia y que por fin vamos a dejar de caer en las recurrentes crisis que lamentablemente venimos cayendo. Bueno, yo creo que el Pacto de Mayo es algo importante, pero tampoco es para tanto. Quédate que te explico bien. Bueno, básicamente, como dije antes, la semana pasada, el 8 de julio, se firmó el Pacto de Mayo. Y algunos harán la pregunta obvia, bueno, ¿por qué se llama Pacto de Mayo si se firmó el 8 de julio? Bueno, esto es básicamente porque el Pacto de Mayo se planeaba firmar el 25 de mayo. Pero el problema era que para firmarlo se tenía como requisito primero que se apruebe la ley bases. Y recordemos que la aprobación de esta misma se dilató muchísimo en el tiempo, tardando mucho más meses de lo que el gobierno pensaba. Con lo que recién, a fines de junio, habiéndose aprobado la ley bases, se puso en marcha la firma del Pacto de Mayo, que terminó siendo el 8 de julio. A las 23 horas. Para firmar el mismo se convocó a muchísimas personas, a todos los gobernadores del país, al presidente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a varios expresidentes, a los jueces de la Corte Suprema, etc. ¿Quiénes de estos terminaron firmando el pacto? Bueno, primero que nada, obviamente el presidente Milei. Básicamente este pacto concuerda con todas las ideas que él viene profesando hace varios años, así que tenía todo el sentido del mundo que lo firme. Luego tenemos a Jorge Macri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, el jefe de gobierno. Tenemos a Osvaldo Jaldo de Tucumán, tenemos a Raúl Jalil de Catamarca, tenemos a Leandro Sdero de Chaco, a Ignacio Torres de Chubut, que recordemos tuvo ya bastantes cruces con el presidente, a Martín Yarlora de Córdoba, que también ya tuvo bastantes cruces con el presidente, a Gustavo Valdés de Corrientes, a Rogelio Frigerio de Entre Ríos, a Carlos Sadir de Jujuy, a Alfredo Cornejo de Mendoza, a Hugo Pasalacua de Misiones, a Rolando Figueroa de Neuquén, a Alberto Guaretilnec de Río Negro, a Gustavo Sáenz de Salta, a Marcelo Orrego de San Juan, a Claudio Poggi de San Luis, a Maximiliano Puyaro de Santa Fe y a Gerardo Zamora de Santiago del Estero. O sea, esto quiere decir que lo firmaron 18 gobernadores de las 23 provincias totales, además de Jorge Macri, que es de Cava, con lo cual se supone que hay un amplio consenso de todo el país en que las medidas que se firmaron en el Pacto de Mayo deben llevarse a cabo, lo cual es extremadamente interesante porque ya hace muchas décadas que no se tiene un consenso tan grande y tan firme en todo el país sobre ciertas medidas que se tengan que tomar. O sea, por lo general tenés al poder político muy dividido, donde en algunas partes y aspectos se toman cierto tipo de medidas y en otros lugares se toman medidas contrarias. Justamente uno de los problemas más característicos de Argentina es la extrema volatilidad. Argentina tiende a ser muy exagerada en las medidas que toma y es un péndulo constante, donde primero se toman medidas que responden a una ideología y luego de solamente unos pocos años se toman medidas completamente contrarias. Con lo cual tener a una gran parte de la Argentina, o sea 18 de 23 gobernadores, de acuerdo en las medidas que se tienen que tomar de acá a las próximas décadas es algo muy positivo y es algo que el país estaba necesitando. Ahora, es verdad que no todos firmaron el Pacto de Mayo. También el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que recordemos el presidente del Senado en realidad es Victoria Villarruel. De hecho, Villarruel no vino porque supuestamente tenía una gripe y estaba enferma. Hay muchos rumores sobre que tal vez esto no es cierto, pero bueno, en el fondo no tenemos manera de saberlo. El presidente de la Cámara de Diputados también, Martín Menem, y finalmente se sumó a la firma de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Pero obviamente no todos firmaron el Pacto de Mayo. Los políticos más aguerridos de la oposición se opusieron a este mismo y de hecho no acudieron al acto, entre los cuales tenemos a tal vez el más obvio Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Gildo Insfrán del feudo de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja, recordemos es el gobernador que está emitiendo cuasi monedas en La Rioja, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Sergio Siloto de La Pampa y Claudio Vidal de Santa Cruz. Y al evento no asistieron la mayoría de los expresidentes que sí estaban invitados, salvo Mauricio Macri, que todos sabemos que tiene una relación mínimamente cercana con Milei, aunque hay rumores también de que Macri ya no está tan contento con Milei, pero bueno, eso es para otro video. Y Adolfo Rodríguez Sá. Tampoco asistieron los jueces de la Corte Suprema y la CGT, que no entiendo muy bien por qué, pero estaba invitada. Además también asistieron algunos senadores y algunos diputados, pero es verdad que fueron bastante pocos. La mayoría de ellos fueron de la Libertad Avanza, de la UCR y del PRO, aunque de manera bastante heterogénea. Con lo cual, teniendo en cuenta que este pacto lo que busca es consenso y gobernabilidad, o sea que muchos políticos y muchos representantes se pongan de acuerdo en las medidas que debe tomar Argentina para lograr crecimiento económico en las próximas décadas, es verdad que no es buena señal que haya tantas ausencias, sobre todo la de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que recordemos es el representante del 40% de la población argentina, con lo cual hay un gran sector que se quedó fuera de este consenso. Pero dejando de lado toda la parte política, vamos a ir a los puntos del Pacto de Mayo. El primero es la inviolabilidad de la propiedad privada. Algunos podrían pensar, bueno, pero ya en Argentina se respeta la propiedad privada. En cierto punto es verdad, la figura de la propiedad privada ya existe y la ley la protege, pero en la práctica esto no es tan así. Muchas veces se utilizan mecanismos legales para violar la propiedad privada, siendo uno de los casos más icónicos
económicos de todo la expropiación de YPF, caso en el que el Estado directamente obligó a una empresa a ser comprada por el mismo Estado, independientemente de la voluntad de los dueños de la empresa. Bueno, básicamente este punto hace referencia a evitar este tipo de sucesos, para darle garantía a los inversores y a las empresas que radican en Argentina de que no va a sucederles nada, y de que si ellos tienen ciertos acuerdos y firmaron ciertos contratos, se les va a respetar, lo cual es importantísimo para el crecimiento económico. Con incertidumbre y sin confianza, el crecimiento económico es muy difícil de conseguir. Como segundo punto tenemos el equilibrio fiscal innegociable. Esto hace referencia a las cuentas del Estado. Básicamente el Estado tiene una serie de gastos y una serie de ingresos. Y básicamente lo que suele suceder en todo el mundo, pero en Argentina es muchísimo más pronunciado y tiene muchas más consecuencias, es que el Estado gasta más de lo que ingresa, teniendo así déficit, lo cual por lo general tiene consecuencias muy negativas, como el exceso de deuda y la más conocida, la emisión monetaria, que termina generando inflación. Entonces, que todos los gobernadores se pongan de acuerdo en evitar algo tan importante como el exceso de deuda y la inflación es una muy buena señal, sobre todo teniendo en cuenta los últimos años argentinos, con un promedio de 105% de inflación anual, 2 hiperinflaciones en el medio y un montón de defaults. Un default es básicamente cuando Argentina como Estado decide no pagar una deuda, ya sea porque no quiere o porque no puede. Como punto número 3 tenemos la reducción del gasto público a niveles históricos, de en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Para que tomemos más o menos conciencia, acá tenemos los últimos años de gasto público en Argentina, muy superiores al 25%, de hecho en los últimos 10 años por arriba del 40%, comparable al gasto público que tiene Europa, pero con la diferencia de que Europa tiene un nivel de ingresos mucho más grande como para poder bancarse un Estado tan grande. Según el presidente, en el gasto público radica uno de los orígenes de la crisis argentina, no solo de esta, sino de las repetidas crisis que tiene el país, y por ende quiere reducirlo a niveles históricos que ya han quedado muy en el pasado, más o menos 100 años atrás, donde el presidente señala que fueron los mejores momentos del país. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Básicamente esto hace referencia a dos cosas. La primera es simplemente bajar la cantidad de dinero que le saca el Estado al sector privado a través de los impuestos, o sea, bajar la presión impositiva, entendiendo que el exceso de impuestos es lo que hace hoy a la Argentina ser tan poco productiva. También es verdad que estamos en niveles históricos de presión impositiva y no vendría nada mal bajarla un poco. Y lo segundo hace referencia a que el Estado cobre menor cantidad de impuestos, o sea, independientemente del monto que le quite el Estado al sector privado a través de los impuestos, que sea a través de menos impuestos, que sea más simple. Hoy en Argentina existen más de 100 impuestos, pero los que recaudan la mayoría del dinero son menos de 20. O sea, hay más de 100 impuestos que recaudan muy poco dinero, pero sin embargo burocratizan demasiado. O sea, entorpecen la actividad del sector privado y por ende la hacen menos productiva, o sea, menor crecimiento económico. Con lo cual este punto es un compromiso con eliminar todos esos impuestos que prácticamente no recaudan nada, pero que igual complican mucho la vida. Y únicamente dejar aquellos que recaudan mucho y que son mucho más simples. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo que padecen actualmente las provincias. Básicamente esto hace referencia a la coparticipación, que si no sabes lo que es, te lo cuento de manera resumida. Básicamente la idea es que el Estado, suponente que recauda 100 pesos por año. Bueno, resulta que de esos 100 pesos que recauda el Estado por año, 44 se los queda el Estado Nacional y 56 se dividen entre todas las provincias. Y la distribución de esos 56 pesos entre las provincias tiene un porcentaje ya asignado, independientemente de cuánto recaude cada provincia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que puede pasar como le sucede a Buenos Aires, que recauda una porción muy grande de todo el dinero que recauda la Argentina en un año, pero tiene asignado un porcentaje menor de lo que recauda. O sea, Buenos Aires aporta más de lo que recibe. Y en la absurda mayoría de las provincias sucede todo lo contrario, que recaudan menos de lo que reciben. O sea, hoy tenés una situación donde hay 2 o 3 provincias que subsidian al resto de las provincias. Bueno, la idea es que en el Pacto de Mayo se propone acabar con ese sistema, que tiene muchísimas consecuencias negativas. Como imaginarán, que el 90% de las provincias del país estén subsidiadas no es muy buena señal. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Básicamente Argentina es un país con muchísimos recursos naturales, pero que por distintos problemas no se pueden explotar. Muchas veces es por un exceso de impuestos, por lo que las empresas no están interesadas en explotar esos recursos. Otras veces es por incertidumbre, o sea, porque las empresas no saben qué cagada se puede llegar a mandar al Estado en el medio y deciden no invertir. Y muchas otras veces es porque simplemente está prohibido. Bueno, la idea es que todas las provincias se comprometen a hacer el mayor esfuerzo posible para que esto no suceda más. Y por fin Argentina pueda desarrollar todo su potencial y explotar todos los recursos posibles. Una reforma laboral que promueva el trabajo formal. Básicamente hoy Argentina tiene un montón de informalidad, o sea, un montón de trabajadores que no están registrados, porque lamentablemente las empresas tienen muchas consecuencias por registrar a un empleado. No solo el tema de los aportes, o sea, que el empresario tiene que pagar muchos impuestos por contratar a alguien, sino las indemnizaciones. O sea, que sobre todo a las empresas chiquititas, al momento de despedir a un trabajador en blanco, tienen que pagar un monto muy grande de dinero que la mayoría no pueden permitirse. Entonces simplemente prefieren contratar sin registrar, de manera
manera informal, lo cual tiene un montón de consecuencias negativas para el trabajador. Bueno, la idea es reformar este esquema que tiene la Argentina que incentiva a las empresas a contratar de manera informal para así terminar con esta situación. Una reforma previsional que dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Bueno, ya va a salir un video específicamente hablando sobre esto, pero la idea es que el sistema previsional argentino, o sea, el sistema que paga las jubilaciones, funciona muy mal. Acá y en todo el mundo. Es un problema del sistema, o sea, de cómo se recauda el dinero y cómo luego se distribuye. La idea es que es una estafa, o sea, se le quita muchísimo más dinero a la gente del que luego recibe al momento de jubilarse, mientras que con otros sistemas podrían recibir muchísimo más. El único problema es que por lo general al Estado no le conviene. Así que bueno, también hay un compromiso con modificar este sistema que está completamente quebrado y destinado a la ruina. La apertura del comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser protagonista en el mercado global. Básicamente Argentina es uno de los países más regulados del mundo y uno de los países más cerrados del mundo. O sea, uno de los países que menos importa y menos exporta. O sea, que menos comercia con el resto del mundo. Y básicamente uno de los orígenes de la riqueza, según las ideas que pregona el presidente, es el comercio. O sea, un país cuanto más comercia, más rico es. Entonces tiene todo el sentido del mundo que dentro del Pacto de Mayo haya un punto que establezca un compromiso con empezar a comerciar con más países de nuevo y abrirnos al mundo. Y hasta acá todos los puntos del Pacto de Mayo. Pero ahora, ¿esto quiere decir que se van a cumplir? ¿Cuál es el plazo en el que se debe llevar a cabo todo esto y de qué forma? ¿Quiénes van a acompañar y quiénes no? Bueno, la realidad es que este Pacto de Mayo no es vinculante. Esto quiere decir que básicamente quienes lo firmaron no están obligados a hacer absolutamente nada de lo que está escrito en el Pacto de Mayo, con lo cual no sirve para nada. Y bueno, es simplemente un gesto, o sea, es una demostración de compromiso por gran parte de la estructura política argentina de apoyar al presidente y apoyar las ideas que él pregona, pero es verdad que aún así no están obligados a hacer nada. Con lo cual es verdad que no genera tanta certidumbre este Pacto de Mayo y no termina de tranquilizar a nadie, porque sí, bueno, es un gesto de consenso y de voluntad, pero nadie está obligado a hacer nada. Con lo cual toda esta idea de una Argentina potencia luego que se cumplan todos estos puntos, bueno, queda un poco en el aire, ¿no? Porque nadie sabe si al final se van a cumplir o no. A mí personalmente me gustaría mucho que se lleven a cabo y que se cumplan, pero contame vos qué pensás. ¿Vos estás de acuerdo con los puntos del Pacto de Mayo o pensás que es un poco delirante? Independientemente de si te gusta, ¿crees que se van a llevar a cabo o simplemente lo firmaron para sacarse la foto todos juntos y va a quedar ahí? Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo, de darle like y de suscribirte al canal para no perderte el próximo. Y como siempre, yo les mando saludos.